Bueno, primero me presento, mi nombre es María Victoria Famá. Estoy encargada de hablar en esta primera parte de cuestiones vinculadas con alimentos y luego también voy a hablar sobre la cuestión vinculada con la capacidad progresiva de los niños, niñas y adolescentes en el ejercicio de sus derechos. En cuanto a los alimentos, y digamos, está haciendo una especie de panorama muy general acerca de cuáles son las principales reformas que introduce el Código Civil y Comercial en esta materia. Creo que es importante destacar novedades muy fuertes que introduce el Código en materia de alimentos. Una de las primeras novedades es que el Código, en definitiva, regulariza y además le pone mucha prolijidad a la cuestión vinculada con los alimentos de los hijos entre los 18 y los 21 años. Esta cuestión sabemos todos que ya estaba regulada por la ley 26.579 del año 2009, que cuando baja la mayoría de edad a los 18 años, lo que establece expresamente en el artículo 265 del Código actualmente vigente es la prosecución de la obligación alimentaria hasta los 21 años del hijo. Esta cuestión había dado lugar en la práctica a muchas dificultades porque, en definitiva, estábamos hablando de un hijo que ya era capaz para reclamar los alimentos por sí y, sin embargo, la obligación alimentaria se extendía a los 21 años y ocurría en muchos de los casos que los hijos no reclamaban por no querer iniciarle un proceso a sus padres. Esto generaba conflictos familiares diversos desde muchas perspectivas, incluido la perspectiva de género, porque era la mujer la que en general convive con su hijo, la que debía incitar al hijo para reclamarle a su progenitor, generando toda una serie de desavenencias que eran después de difícil resolución en tribunales. ¿Qué es lo que hace el Código Nuevo para mejorar esta situación? Como regla, en el 558 el Código claramente establece la subsistencia del deber alimentario hasta los 21 años como el Código vigente. Pero lo que otorga en el artículo 662 es la legitimación al progenitor conviviente, que puede ser la madre o el padre, para que inicie esta acción alimentaria en nombre del hijo. En realidad es como una especie de representación anómala, más bien es una acción de contribución que se le reconoce al progenitor conviviente para que pueda reclamar por sí los alimentos si el hijo decide no hacerlo. Es decir, entre los 18 y los 21 años hay una situación de legitimación amplia. Por un lado, el hijo puede reclamar los alimentos por sí, lo puede hacer porque ya es mayor de edad, y si no lo hace, el padre o el progenitor conviviente puede reclamar los alimentos como una contribución a los gastos que efectivamente hacen la convivencia. Esta es una de las primeras grandes innovaciones del Código, que también en esta misma norma, en el 662, establece expresamente que estos alimentos pueden ser administrados por el padre o pueden ser administrados por el hijo, por supuesto si el hijo acciona por sí, e incluso si acciona el padre, tanto las partes de común acuerdo como el juez pueden decidir que un aspecto, una parte, una porción de esta cuota sea administrada directamente por el hijo para sus gastos personales, esparcimiento, culturales, etc. Entonces, esta situación híbrida entre los 18 y los 21 años vino a ser realmente mejorada con la reforma. Luego el Código establece otra categoría de hijos, que no son menores, pero que también tienen derecho alimentario, porque expresamente, y considerando la solución que ya había dado la jurisprudencia, en el artículo 663, el Código establece la subsistencia de la obligación alimentaria hasta los 25 años a favor de aquellos hijos que estudian o que por su formación profesional en un arte u oficio, esto les impide trabajar o autosustentarse. Entonces, dándose estas condiciones, también existe el derecho alimentario a favor de este hijo hasta los 25 años, que también puede ser reclamado por el propio progenitor que convive con el hijo en términos de una acción de contribución o por el mismo hijo. A ver, ¿cuáles serían entonces un poco estas distintas categorías de alimentos que van a surgir con claridad a partir del nuevo Código Civil? De alimentos entre padres e hijos, ¿no? La primera categoría es la evidente, la obvia, el chico menor de 18 años
donde el padre o el progenitor conviviente va a ejercer la acción en representación del hijo, donde todos sabemos que no debe probarse ninguna necesidad. La necesidad se presume, y uno diría se presume iure de iure, es decir, se presume sin admitir prueba en contrario. Todo padre debe alimentos a su hijo menor de edad, aun cuando no trabaje, lo sabemos, lo ha reiterado la jurisprudencia. Tendrá que extremar todos los recursos para proveerle de los medios necesarios. Esta es la primera categoría, hasta los 18 años. Y entre los 18 y los 21 tenemos una segunda categoría donde también hay una presunción de necesidad, pero, como ocurre con el régimen vigente, esta presunción de necesidad es lo que nosotros llamamos iuris tantum, es decir, admite una prueba en contrario. ¿Por qué? Porque el 558 actual, así como hace el 558 del Código Nuevo, así como hace el 265 actual, habilita al progenitor demandado a probar que el hijo tiene recursos. Es decir, yo demando alimentos a favor del hijo entre menos de 18, no puede probar nada, el demandado debe pagar alimentos, se discutirá en todo caso el monto. Si demando entre los 18 y los 21, el progenitor demandado puede decir sí, mi hijo tiene recursos para probarse su propia alimentación y por eso yo no estoy obligado a pagarlos. Claro, ¿qué recursos deben ser estos? No cualquier recurso, un recurso actual y existente, no un recurso eventual. No basta la mera manifestación de que el chico puede trabajar, sino que efectivamente tiene rentas o recursos para autosustentarse. Entonces, esta sería la segunda categoría, y en esta segunda categoría, repito, la legitimación es amplia, tanto del progenitor conviviente como del hijo. La tercera categoría es de 21 a 25, donde los extremos a probar son más rigurosos, porque acá sí hay que probar en definitiva la necesidad. Vamos a tener que probar que el hijo estudia o que ejerce con profesionalismo algún arte o oficio que le impide autosustentarse porque se está formando. Vamos a tener que probar, aunque la norma no lo diga expresamente, que tiene un buen rendimiento académico o en su oficio o profesión, es decir, que no basta con que curse una materia al año. Esto dependerá de cada caso, y vamos a tener que probar entonces esta necesidad, que esta carrera, esta ocupación le impide de alguna manera autosustentarse. Y la cuota, bueno, el alcance de la cuota, en un punto, no sé si será el mismo que corresponde hasta los 21 años, que es estos alimentos que nosotros conocemos de gran amplitud que deben los padres a sus hijos, no solo menores, sino hasta los 21. Y después vamos a tener otra categoría final, que son los hijos mayores de 25, porque en definitiva los hijos mayores de 25, también en causas excepcionales, por obligación derivada del parentesco, podrán reclamar alimentos. Lo que pasa es que ahí sí la prueba de la necesidad va a ser mucho más fuerte, mucho más importante, van a tener que probar que hay una imposibilidad de proveerse los medios, o que existe algún tipo de discapacidad, etcétera, y en ese caso eventualmente también se podrá hacer lugar a la fijación de la cuota alimentaria, con lo cual los chicos hasta, no sé, años y años tendrán derecho alimentario según el nuevo Código Civil y para desgracia de muchos padres. Esto en cuanto a una de las reformas, me parece, más importantes que ha traído el nuevo Código Civil en materia alimentaria. ¿Qué otros aspectos me parece que merecen destacarse? La obligación alimentaria del padre afín. Esto es una fuerte innovación del Código. El Código regula expresamente toda una serie de derechos y deberes a los progenitores afines, es decir, aquellos que conviven o que están casados con el progenitor de este hijo. Y entre estas obligaciones que se regula el deber alimentario. El deber alimentario que subsiste en principio durante la convivencia, pero lo curioso, o digamos, me parece a mí la novedad más importante, porque durante la convivencia todos sabemos que los padres afines en general se hacen cargo de los gastos de los hijos del otro sin mayor inconveniente. El problema se plantea después del cese de la convivencia con este progenitor. El 676 del nuevo código establece expresamente que la obligación alimentaria del padre afín en principio cesa después de la convivencia, pero de manera excepcional, y si este padre afín se estaba haciendo cargo de los gastos del chico y si la ruptura de la convivencia al chico le provoca un grave daño en su situación patrimonial y existe una necesidad, esta obligación alimentaria, que es subsidiaria por supuesto de sus progenitores biológicos, puede perdurar después del cese de la convivencia. El juez puede, de manera excepcional y transitoria, por supuesto, fijar una cuota asistencial a favor del niño que va a estar
ponderada o evaluada, cuyo monto va a estar fijada sobre la base, por supuesto, las necesidades, la fortuna del alimentante y además el tiempo de la convivencia. Este deber alimentario del padre afín es otra de las importantes reformas que introduce el Código Civil, que también había sido ya recogida por alguna jurisprudencia, pero que esta jurisprudencia en rigor era escasa, ¿no? O sea, es una solución bastante novedosa que toma como fuente muchas legislaciones del derecho comparado, Holanda, Alemania, Gran Bretaña, que tienen miradas quizás más amplias en cuanto a la regulación de la familia ensamblada incluso desde hace bastante tiempo. Otra de las grandes novedades que introduce el Código en materia de obligación alimentaria tiene que ver con la obligación alimentaria de los abuelos. ¿Cuál es la novedad del Código en este sentido? El Código sostiene esta mirada tradicional de que la obligación alimentaria de los abuelos como parientes es una obligación subsidiaria, es decir, perdura este principio o esta idea de subsidiariedad de la obligación alimentaria que solamente nace cuando los propios progenitores no pueden alimentar a su hijo, pero esta subsidiariedad de fondo no subsiste en el ámbito procesal. Es decir, la propuesta nueva del Código, en el artículo 667, es que la posibilidad, 668, es la posibilidad de demandar a los abuelos en el mismo proceso en el que se demanda al progenitor obligado. Esta es una gran e importante novedad que el Código también toma de mucha jurisprudencia, que ha considerado que la subsidiariedad como requisito de la obligación alimentaria de los parientes no puede ser exigida en materia procesal, es decir, que la subsidiariedad es un principio de fondo y no de forma, y que para facilitar el cobro tanto la fijación como el cobro de esta cuota alimentaria a otros parientes obligados y en virtud del interés superior del niño y la naturaleza de urgencia que tiene el derecho alimentario en sí, es adecuado que en el mismo proceso se demande al progenitor y a los abuelos. Yo respecto a esto quiero hacer una aclaración. Me parece importante e interesante la reforma y me parece acertada en este sentido. Creo que luego hay que ver cómo en la práctica lo vamos a implementar. ¿Por qué? Uno cuando establece una cuota alimentaria a favor para pagar por el progenitor, por supuesto que la amplitud de esta cuota es mucho mayor de la que corresponde a pagar a otros parientes que están obligados de manera subsidiaria. Entonces, a la hora de dictar sentencias, si yo considero que en un mismo proceso puedo demandar tanto al progenitor como a los abuelos, los tendré que citar, por supuesto a ambos, incluso en la mediación, voy a tener que dictar una única sentencia en la cual, a mi criterio, voy a tener que diferenciar qué cuota va a pagar el progenitor y qué cuota en esta misma sentencia, si el progenitor no abona lo que le corresponde, deberán pagar los abuelos. Que probablemente no sea la misma cuota, repito, por esta diferencia, digamos, en contenido y naturaleza jurídica entre un deber alimentario y el otro. Y además porque no siempre la situación económica que se acredita al progenitor es la misma que la que se acredita de los abuelos, que en general estamos hablando de adultos mayores con necesidades propias, con cierta vulnerabilidad particular, etc. Entonces, creo yo la manera de resguardar esta economía procesal, repito, es dictar una única sentencia en donde establezcamos un monto a pagar por el progenitor y si el progenitor no se puede hacer cargo de esta obligación, otro monto a pagar subsidiariamente por los abuelos. De esta manera creo que resguardamos la urgencia que amerita un proceso de alimentos. Siguiendo con las innovaciones en materia de alimentos, hay dos normas muy interesantes que también introduce el Código de manera expresa y que habían tenido una amplia recepción jurisprudencialmente, que es en el artículo 664 y 665 los alimentos a favor del hijo no reconocido y los alimentos a favor de la mujer embarazada. Sabemos que los alimentos a favor del hijo no reconocido han tenido una amplia recepción jurisprudencial, es decir, la jurisprudencia es uniforme en esta obligación o esta necesidad de fijar alimentos en el marco de un proceso de filiación que está en trámite aun cuando no se haya dictado la sentencia respectiva. Me parece de todos modos importante que el Código ya prevea expresamente esta solución, repito, en el artículo 664, y admite la posibilidad de reclamar estos alimentos tanto durante el proceso de filiación como incluso antes de iniciar el proceso de filiación.
Lo único que determina como exigencia el legislador es que si los alimentos se inician antes del proceso de filiación, de iniciar el proceso de filiación, el juez debe establecer un plazo para que la persona inicie el juicio principal, para evitar, por supuesto, situaciones abusivas. Esta es la única exigencia que, el único requisito que exige el Código en materia de alimentos al hijo no reconocido. Lo aclaro porque había varios autores, como por ejemplo Claudio Belucio, que consideraba que en los casos en que la demanda de los alimentos al hijo no reconocido fueran con anterioridad al inicio del juicio de filiación, resultaba conveniente exigir una contracautela o una fianza para evitar abusos en las peticiones. Esto es muy cuestionable porque los alimentos no pueden, sobre los alimentos no se puede dar fianza alguna. Esto es un principio general del derecho y por la naturaleza propia de esta obligación, con lo cual me parece acertada la decisión del legislador de no imponer un requisito de estas características. Sí es importante imponer un requisito del plazo, con lo cual iniciado el proceso, la persona tendrá iniciado los alimentos, la persona tendrá un plazo para iniciar el proceso de filiación. Cuestión aparte es en qué contexto y cuál será la prueba que se va a requerir para la fijación de los alimentos provisorios en un proceso de filiación, y en esto la jurisprudencia es consistente y también así lo indica el Código Nuevo, en que hay que probar la verosimilitud del derecho, es decir, una información sumaria que acredite en cierta medida este vínculo, sea porque existe un examen genético con un resultado positivo que las partes se han hecho en un ámbito privado, sea porque se ha probado la convivencia, sea por, por ejemplo, medios de prueba, testigos, documentales, lo que fuera. Es decir, vamos a tener que generar determinados elementos que al juez le demuestren la verosimilitud del reclamo. Por esto también mucho se ha discutido acerca de la naturaleza jurídica de los alimentos al hijo no reconocido. Hay quienes sostienen que se trata de una medida autosatisfactiva que se agota en sí mismo, y hay otros que afirman que se trata de una medida cautelar que accede a un juicio principal. Lo cierto es que comparto más la postura de Grossman, que no se inclina por ninguna de estas dos posibilidades. ¿Por qué? Porque considerar una medida autosatisfactiva requeriría una prueba extrema de una verosimilitud muy fuerte, lo cual sería contrario al interés superior del niño, y porque considerarlo una medida cautelar técnicamente tampoco es adecuado, ya que esta medida no se dicta para el cumplimiento de un juicio principal que tiene un objeto completamente diferente. Me parece adecuada la postura de Grossman de sostener que se trata de un juicio con naturaleza propia, que tenemos que tener, sí acreditada la verosimilitud, pero cierta flexibilidad a la hora de considerar la viabilidad del pedido. Más complejo es la cuestión de los alimentos a la mujer embarazada, y en esto, si bien había algunas resoluciones judiciales, no eran tantas como en cuanto al hijo no reconocido. Claro, por la dificultad de probar el vínculo, siquiera verosímilmente, cuando estamos hablando de una mujer embarazada, porque si no tenemos algún elemento para determinar si hubo convivencia, más en el caso de la mujer casada no había demasiados problemas, porque además los alimentos eran debidos a la propia mujer en su calidad de cónyuge, pero cuando hablábamos de una conviviente que no tiene derecho alimentario, ahora sí lo tendría durante la convivencia, pero no en el código vigente, había que probar este vínculo, esta verosimilitud del vínculo, que cuando un niño todavía no ha nacido y ante la dificultad de realizar un examen genético respecto de la mujer embarazada y los peligros o los riesgos que esto implica para el feto, lo cierto es que era bastante, resistente la jurisprudencia a fijar alimentos en estos casos. El código ahora de manera expresa admite la fijación de alimentos a favor de la mujer embarazada y considera que también debe probarse verosímilmente el vínculo, con lo cual también acá tendremos que tener una mirada amplia, amplitud de medios probatorios, y en la medida en que este vínculo resulte verosímil, cabrá la fijación de alimentos. Por supuesto que los alimentos a la mujer embarazada tienen un contenido diferente de los alimentos en sí, porque a lo que apunta, sobre todo, no solamente es a los gastos de alimentación, sino también a los gastos médicos, gastos de parto y demás, que implican todo el acompañamiento del proceso de embarazo.